uno de los economistas de consulta que hay en la provincia de Buenos Aires y en el país en realidad. Jorge Sarguini, buenas noches, gracias por estar en Ciudadanos. Gracias por invitarme. Bueno, la pregunta que le deben hacer en todos lados, no debe poder ir a cumpleaños, reuniones familiares, en todos lados. ¿Y dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Es cierto que estamos cerca del 2001? ¿Es una exageración? No, es una exageración. ¿Ah, sí? Sí, voy a ser más cuidadoso que en los cumpleaños, pero por una cuestión de responsabilidad. Pero no es una crisis de esa, ni de esas características, ni cerca de esa dimensión. Es una crisis cambiaria que está expresando problemas que van más allá de lo cambiario, problemas de fondo. Yo creo que lo que ha pasado lo pueden explicar básicamente en 3 razones. Una, un fenómeno externo, esperable, que no debe sorprender a nadie. ¿Tipo tequilazo, así? No, fue más liviano. Si uno mira el impacto en el resto de los países comparables con nosotros, entre los emergentes, en la región, no, lo que hubo simplemente es una valorización del dólar, un aumento de las tasas de interés, dificultades para el financiamiento en los países emergentes, que esto lo anunciaba todo el mundo, no se sabía la intensidad ni cuándo. Yo creo que empezó y creo que sigue, que se agudiza, pero eso sucedió. ¿Se distrajo el gobierno, Jorge? Bueno, a mí me llama la atención que expertos en el mundo bancario, en el mundo financiero, como son buena parte de los funcionarios de este gobierno, los haya agarrado distraídos. La verdad me sorprende, porque uno puede decir, quizá hay funcionarios que pueden desconocer lo que pasa en lo más profundo del conurbano. Porque quizá allí no han estado. Esta era la última. Ahora, que lo sorprenda, lo sorprenda que el JP Morgan salga de posiciones en peso y compre dólar, me resulta extraño. Claro. Y no digo esto porque piense mal, simplemente me llama la atención. Es un mundo. Entonces, ese fue un fenómeno. El otro fenómeno que se dio es que la verdad, el gobierno mostró bastante impericia en los últimos tiempos, y básicamente a partir de esa famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre, para manejar estas cuestiones. Mucha contradicción en el Banco Central, mucha contradicción si vendo dólares, si no vendo, si esto es flotante, si salgo, si pongo reservas, si subo la tasa de interés, si la bajo. La verdad, y eso se paga. Y lo tercero, una creciente pérdida de confianza en el gobierno y en la política económica, que esto lo muestran los operadores y lo muestra la gente en la calle, porque después de 2 años y medio, un gobierno que heredó una situación muy compleja, pero lleva 2 años y medio de gobierno y no aparecen las soluciones y naturalmente las expectativas caen y con esto cae la confianza. Entonces, la suma de un fenómeno externo, de una pérdida de confianza, de una impericia del gobierno, y a mi criterio, pero esto obviamente es absolutamente opinable, como todo lo que he dicho, pero esto quizás es más subjetivo todavía, a mi criterio el gobierno entró en pánico y se apresuró a ir al fondo. A mi criterio se apresuró. Dicen, Jorge, que se cayó el plan Perdurar y que realmente ahora está en riesgo la reelección del presidente. ¿Cómo, digamos, si hoy tuvieras que actuar en este gobierno, vos que fuiste uno de los negociadores de la deuda externa junto con Labaña, que integraste ese equipo, digamos, a un gobierno que muchos le están diciendo, llama a una mesa de concertación, que se sienten todos los industriales, los sindicalistas, la iglesia, como hizo Duhalde en el 2002. ¿Qué le aconsejás al gobierno? Bueno, yo creo en eso. Es más, en última instancia me sentaría con el fondo teniendo acuerdos previos para hacerlo. Y yo creo que se sorprendieron hasta los propios socios internos del gobierno que estuvieron la noche antes en la Casa Rosada y me parece que no sabían que la mañana siguiente el anuncio era ir al fondo. Son lógicas distintas. Yo creo en eso. Siempre he reclamado eso y he dado testimonio de eso. A mí me tocó presidir en la Cámara en la provincia en minoría, siendo parte de la oposición, y creo en la institucionalidad, creo en la república, creo en el diálogo, creo en la política, creo en esas cosas. Y la verdad, a mí me parece que el gobierno debería haberse sentado con lo que heredó, con una oposición dialoguista que la hay. Porque también se intenta instalar de que la oposición es la irracionalidad, que va por las tarifas. La verdad, este gobierno ha tenido muchas leyes en la provincia y en la nación que fueron acompañadas por la oposición, porque es un gobierno de minorías, si no, no tendría los votos.
cuando se marcó la hoja de ruta al inicio de la gestión, que se necesitaba negociar con los holdouts para poder volver a los mercados financieros internacionales y salir del default, el blanqueo de capitales para que definitivamente puedan venir y tener una fuerte recaudación, pero además abrir la puerta a las inversiones, y tantas otras leyes, como las emergencias en la provincia y tantas otras que no fueron neutrales a la gobernabilidad nacional, lo que pasa en esta provincia, se votaron. ¿Y eso quién lo votó? ¿Solo el oficialismo? No, un sector de la oposición que es dialoguista, pero es opositor. Y si hay que acordar con los que piensan distintos, con los que piensan igual, no es. Ahora, no siente como, ya como no político hace, y no como economista, sino más como político, digo que ese diálogo también se rompió porque se sintieron ganadores en esta última elección, como diciendo, bueno, acá estamos nosotros. Sí, la verdad, sí, coincido. Claro. La verdad, desde otro lugar, sí, con otro estilo, claro. No hago ninguna comparación con el kirchnerismo, pero en alguna medida fue el efecto 54%. Yo lo observé. Lo voy a llevar, Sarguini, otra vez al escenario de la vida cotidiana. Como arrancábamos al principio, el cumpleaños, la reunión familiar, el café con los amigos, en esos ámbitos donde uno no se encuentra con gente que está muy empapada de la política. Y entonces, bueno, se generan conversaciones y con interrogantes que, bueno, está bueno que por ahí la política, que sí está más, por ahí tiene palabra más autorizada, lo puede explicar. Este tema del fondo. Dicen, Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional y ahora viene este gobierno y se endeuda. Muchos se preguntarán, pero entonces no se robaron todo, algo pasó. A ver, si los otros le pagaron, primero que no se robaron todo entonces, ¿y por qué estos se endeudan? Sí, yo creo que no es incompatible las conductas que puedan haber tenido en otro aspecto, digamos, en las cuestiones éticas, en las cuestiones morales, en las cuestiones de transparencia y haberle pagado al fondo, digamos. Yo no estuve de acuerdo con que se le pagara al fondo. Ah, ¿no? De esa manera no. Yo lo que decía, no acordemos más con el fondo ninguna política y paguémosle cuando los vencimientos vengan. Claro. ¿Por qué pagarle todo junto? Yo, si alguien es un acreedor malo que tengo y ya tengo acordado un financiamiento que va a vencer las cuotas con una tasa de interés muy baja, ¿por qué le voy a pagar apurado? Pero Kirchner no quería que lo monitoree, Jorge. Bueno, ese era el problema. Es que no lo iba a monitorear si vos pagabas a los vencimientos y no le pedías más plata. Se lo quería sacar de encima. Claro. Yo creo que en ese momento se usó claro. políticamente el efecto de decir chau fondo. Claro, yo terminé con esto. Con un riesgo que yo veía en ese momento y que finalmente no sucedió, debo reconocerlo. Yo en ese momento decía, desprenderse de 9.000 millones de reserva con 20.000, 19.000, claro, es riesgoso. No pasó nada, está bien. Pero, digamos, para poner las cosas en su lugar, yo no hubiese estado de acuerdo no estuve de acuerdo con que se pagara todo junto. Págale a los vencimientos. Ahora, volver al fondo, por lo menos lo que yo he observado de los discursos oficiales, que han sido muy pocos, porque convengamos que el presidente solo anunció que había hablado a la mañana con Lagarde. El ministro de Economía se suponía en una conferencia de prensa que iba a aclarar más y dijo lo mismo que el presidente. Pero el ministro dijo que hay otro fondo. ¿Vos creés que hay otro fondo diferente? Y después ayer el jefe de gabinete dio otra conferencia de prensa que tampoco aclaró. Exacto. Lo que sí trasuntan en las declaraciones, esa más explícita de que hay otro fondo, y lo que mandan a decir por los medios, pero no dicen ni siquiera en las propias apariciones personales, es que habría crédito más flexible, se habló hasta de un monto de 30.000. ¿Pero a qué costo? Bueno, no se sabe. Ahora, aquí voy a decir lo que yo pienso, porque según cómo sea este acuerdo, tendrá uno u otro impacto en el hombre común. Claro. Yo creo que la Argentina no califica para las líneas de crédito flexibles que el Fondo Monetario sacó después de la crisis de 2008. Ese es el nuevo fondo, que después de la crisis de 2008, cuando se derrumbó la idea de los mercados autorregulados en el mundo, el fondo sacó algunas líneas de crédito distintas, más flexibles. Pero yo creo que Argentina no califica para esas líneas más flexibles, más allá de las declaraciones políticas de Lagarde cuando vino a la Argentina. No califica y decir no las puede pagar. No califica quiere decir la economía argentina no tiene la sanidad que el fondo evalúa para dar ese tipo de préstamos. No hay confianza. Es como darle un crédito a un tipo que no tiene laburo, por vos ejemplo. Vas a pedir el crédito a un banco, te mira y te dice calificás, no calificás, calificás hasta acá, calificás hasta acá, te doy esto. Por eso nos dan el stand-by, que es el por más lo tanto, duro, yo dice, creo ¿no? que
terminamos en un stand-by y un stand-by genera condicionalidades. Claro. Ya uno ahí no negocia con el fondo. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Bueno, las condicionalidades típicas condicionalidades de stand-by, que este país ya ha entrado en esos créditos más de una vez, y que es a la que el Kirchner no quería entrar. Insisto, no era necesario pagarle todo junto para no entrar, pero bueno, lo hizo así. Son metas cuantitativas, muy duras en materia fiscal, en materia monetaria y en materia de política cambiaria básicamente. Y social. Bueno, cuando uno endurece medidas en materia fiscal, si no maneja muy bien las prioridades, cuando uno endurece en materia monetaria, si no maneja bien las prioridades, que el fondo generalmente no observa, termina repercutiendo en menor actividad, menor empleo, dificultades para mejorar el consumo. El fondo va a poner énfasis en aquellas políticas que tiendan a mejorar las exportaciones y la inversión, no el consumo. Claro. Entonces, este es un lineamiento de la visión del crecimiento de la economía que socialmente va a ser duro, a mi criterio, para las familias y para los pequeños empresarios. Aparte, Esto lo dice la historia. Hoy hablaba con Arroyo, ¿no? Da la sensación, con Daniel Arroyo, que este susto, esta incertidumbre, esta preocupación generalizada, por el otro lado, benefició a la oposición, que terminó unificándose ante el susto, digamos, ¿no? Sí, de última, para mí ese es un resultado menor, porque yo quisiera que le vaya bien al país. No, claro, después, pero... Si lo cosecha el oficialismo, lo cosecha la oposición, es una cuestión electoral, que tiene que ver con algo que también decíamos al principio. Bueno, creo que lo decías vos respecto de, bueno, pone en duda la reelección del presidente. Exacto. Bueno, pero eso no es una prioridad, no debería serla ni para el gobierno, se apuró mucho. Bueno, se lanzaron en mucho febrero antes, se lanzó la reelección, se empezaron a barajar hipótesis de fórmula, el presidente fue al Congreso de la Nación a abrir las sesiones diciendo lo peor ya pasó, apuraron los tiempos, por eso decía que en una medida distinta, con métodos distintos, con formatos distintos, con caras distintas, se pareció al 54%. ¿Vos crees que va a haber un cambio de gabinete, Jorge? No creo, porque yo debo creer que el gobierno entiende, como lo dice, que este es el camino. Pero el 75% para mí no es el camino. de la gente no le cree, según las encuestas. Bueno, yo me tomo el trabajo, hasta he escrito alguna columna respondiendo a algunas de las cosas que dice Durán Barba. Durán Barba dice, bueno, esto es como cuando Macri aumentó la ABL cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Sí, pierde algunos puntos de imagen, la gente rechaza, a nadie le gusta pagar, pero después, después vuelve la realidad y no hay nadie en el frente es el pasado, los que quieran decir que defienden a la gente no le cree porque dice ustedes están haciendo política. Entonces vamos bien, yo creo que el gobierno cree eso, a mí me parece que se equivocó la política económica y se apuró en ir al Fondo Monetario, que no es bueno, pero bueno, es una opinión. Nos están apurando, pero ¿sabe qué? No, pero hay una se está hablando de cambio en la política monetaria. Desde la mesa de café, ¿podemos esperar una nueva moneda? No, un nuevo peso, un nuevo patacón. Cuando se habla de cambio en la política nuevo... monetaria, se habla de ser mucho más rígido, pero no un nuevo peso como en su momento el Austral, no un nuevo corralito, digamos, y un nuevo corralito, no, porque tampoco. El sistema financiero está muy sólido, por lo tanto esos riesgos no están. Esos riesgos creo que hay que sacarlos de... Lo que sí, yo lo que no esperaría es una economía que crezca, ni mejoras en el plano de lo social, lamentablemente, porque las recetas del fondo no van en ese sentido. Y un pedido, no se vaya a la política. Estoy absolutamente dedicado a la actividad profesional. Terminé el 10 de diciembre y a descansar. No es un descanso, esto uno hace cuando encuentra el lugar. Un precalentamiento. Cuando encuentra el lugar donde hacerlo. Está muy bien. Un lujo, señores. Jorge Sarguini, gracias. No, gracias por invitarme. Bueno, como dice nuestro compañero, sí. ¿cómo es que dice? Seguimos en Ciudadanos. Muy bien.